de alguna manera ir a la iglesia, ¿sí? ¿No? A una iglesia cristiana, ¿verdad? Pero el Evangelio va más allá de eso. El Evangelio es la vida de Jesús, son las buenas noticias que trajo Jesús y lo podemos ver en los cuatro Evangelios, ¿verdad? Que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí es donde se narra la vida de Jesús. O sea, si lo resumimos, el Evangelio es Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, nos referimos a la vida, a la vivencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? De hecho, también ustedes lo pueden encontrar, la Real Academia Española también lo describe de esa manera, que el Evangelio es la vida de Jesucristo, es como también la doctrina de lo que se narra en los cuatro libros que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tal como tú lo mencionaste. Y bueno, hoy vamos a desarrollar junto con ustedes esto de cómo vivir conforme al Evangelio. ¿Por qué es importante vivir conforme al Evangelio nosotros y a todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios como el único ser sobrenatural? ¿Por qué es importante vivir conforme al Evangelio? Porque creo que nosotros como personas que ya aceptamos a Cristo Jesús, nuestra meta es cada día ir perfeccionándonos e ir pareciéndonos más al Señor Jesús. Y únicamente podemos lograrlo si nosotros vivimos conforme el Evangelio, vivimos conforme lo que Jesús quiere que vivamos, ¿verdad? Si nosotros sabiendo esto, ya teniendo el conocimiento de quién es Jesús, de cómo vivió Jesús, si ya hemos leído, lo que nos queda hacer es accionar de la misma manera que hizo Jesús. Cuando nosotros nacemos de nuevo, dice que el Espíritu ya es quien manda en nosotros, ya es quien toma la voluntad de nosotros. Entonces ahí ya no es mi decisión, ya no es lo que yo quiero, sino que es lo que el Espíritu me dicta. Y lo que el Espíritu me dicta es hacer y a imitar a Jesús, hacer como Jesús. Wow. Por eso es muy importante comprender lo que es el Evangelio y bueno, reconocer que nosotros debemos de tener una manera de vivir que refleje a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Que sí, que refleje a Dios en nuestro diario vivir. Y bueno, y ahora, ¿cómo vamos a ir calificando si nosotros estamos viviendo conforme al Evangelio? ¿Cómo nos damos cuenta si nosotros no estamos viviendo conforme al Evangelio? Pero bueno, también podemos resumir eso, de hecho vamos a ir desarrollando esto, que todas esas respuestas a nuestras dudas las vamos a encontrar en la Biblia, ¿verdad que sí? Sí, yo creo que si nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios, vamos a ver eh, las respuestas a todas las preguntas que nosotros nos hacemos. Y es que una de las cosas que yo he visto que limita mucho al cristiano a vivir conforme el Evangelio es el pecado. Son esas luchas que llegan a nuestra vida, son esas pruebas que llegan a nuestra vida y muchas veces, siendo sinceros, caemos en pecado, caemos en las cosas negativas de este mundo y a partir de eso empieza una brecha entre Dios y nosotros por el mismo pecado, porque eso es lo que hace el pecado en nuestra vida, corrompe nuestra relación con Dios. Y al momento de hacer eso, nosotros nos sentimos de alguna manera indignos de entrar a la presencia de Dios, de leer su palabra, porque vemos lo que demanda Jesús, ¿verdad? Y nos damos cuenta que nosotros no estamos siendo de esa manera. Pero leamos lo que dice en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acá Pablo expresa y dice que todos pecaron. Y como todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios, Expulsados, fuera. expulsados. O sea, no tenemos parte con Dios. No, nosotros con nuestro pecado no podemos ver a Dios, no podemos entrar al reino de los cielos. Pero leamos lo que dice el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces entendemos que nosotros por nuestra naturaleza como seres humanos, como carnales que somos, como carne que somos, estamos destituidos de la presencia de Dios. Pero tenemos la justificación gratuita por medio de la gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Eso quiere decir que
yo no me hago digno a mí mismo. Yo estoy condenado a pecar Naturaleza. por la naturaleza pecaminosa que traemos, ¿verdad? Pero que también es importante saber que alguien justificó mis pecados, justificó mis delitos. Y al saber que hay alguien que dio su vida por mí, que resucitó al tercer día después de haber muerto por mí, entonces entiendo que a pesar de haber fallado, a pesar de haber cometido un pecado delante de Dios, hay alguien que ya me justificó delante del Padre, que si yo he sido destituido, Él dice, ahorita eres adoptado, ahorita eres hijo de Dios. ¿Por qué? Por la gratuita justificación por parte de Cristo Jesús. Guau. Yo creo que es muy importante también una herramienta para vivir conforme al Evangelio, es recordar lo que Sergio nos acaba de leer ahorita y él lo encontró en la palabra, no es algo que él se lo haya inventado. Y una de las maneras para que nosotros vivamos conforme al Evangelio es recordar nuestra nueva identidad, recordando que tenemos ya una nueva identidad en Cristo. Sergio mencionaba hace un momento, leo el pasaje de las Escrituras de la Biblia, que nosotros estábamos destituidos por causa del pecado, pero por medio de Jesucristo nosotros ahora ya somos hijos. Y creo que es fundamental en la vida del creyente, en la vida del cristiano, recordar todos los días su nueva identidad. Recordar todos los días que alguien pagó el precio por mi vida. Recordar todos los días que Cristo murió por mis pecados. Recordar todos los días que a Dios le costó a su único hijo. Creo que si nosotros recordamos eso, como que tal vez ya vamos a hacer un poco de conciencia antes de cometer tales actos, antes de cometer tales actitudes, ¿verdad? Que sí, pensamientos, decisiones. Y esa es una herramienta fundamental en la vida de todo creyente. Recordar todos los días nuestra nueva identidad. ¿Y por qué es muy importante recordar nuestra nueva identidad? Porque muchas veces uno se siente uno siente que no hay valor, que su vida depende de sus logros, ¿verdad? Que sí, muchas veces, bueno, si me salió bien, o sea, que, wow, me siento bien, o sea, me siento calidad, lo pude hacer, me siento importante, pero cuando fracasamos en algo o cuando algo no resulta como lo planeamos, nos frustramos y nos sentimos muchas veces, como que no tenemos valor, nos menospreciamos y por eso es muy importante reconocer y recordar todos los días nuestra nueva identidad, quiénes somos en Cristo. No es por lo que nosotros logramos, no es por lo que yo soy, no. Para tener una vida conforme al Evangelio, debo recordar todos los días mi nueva identidad en Cristo Jesús. Creo que muy importante todos estos puntos que tú estás tocando. Al principio bien lo dijiste, ¿verdad? Dijiste que nosotros tendríamos que evitar de toda costa cometer pecados. ¿Por qué? Porque ahora tengo, digamos, que la identidad que Cristo Jesús me ha dado a mí. Si ya tengo esa identidad, ya no pienso por mí mismo, sino que pienso qué quiere Jesús, dijiste tú hace un momento. Y es que leamos lo que dice en Romanos 6:22 dice de la siguiente manera, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto, perdón, la santificación y como fin la vida eterna. Dice que tenemos como fruto la santificación. ¿Qué quiere decir santo? Quiere decir apartado de o apartado para, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros somos apartados para Para. Dios, somos apartados del mundo y elegidos para Dios. Entonces, si entendemos esto, nuestro fruto es eso, la santificación es dejar las cosas malas a un lado y es tomar la identidad que Cristo Jesús nos dio y Tú mencionaste ahí, la última parte dice, para, y hay un fin, ¿verdad? sí. ¿Qué dice este versículo? Dice, lo voy a leer completo, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Wow. O sea que no solo es que vivamos en santidad para el Señor, Dios nos demanda santidad porque el fin es la vida eterna. Si nos damos cuenta, todo en la vida creo que tiene consecuencias, ¿verdad? Si nosotros tomamos la decisión de vivir una vida separado de Dios y no vivir conforme al Evangelio, pues también va a tener un fin sobre nosotros tales decisiones,
tales consecuencias las vamos a tener que sufrir. Pero si nosotros permitimos ser apartados y ser perfeccionados por el poder de Dios y que nuestras vidas sean santificadas para Él, hay un propósito del por qué Dios nos pide eso. Y por eso es muy importante tener estos conceptos en nuestra mente para vivir conforme al Evangelio de nuestro Dios. Así es, creo que así como tú lo mencionabas hace un momento, que todas las acciones que nosotros lleguemos a tomar al final tendrán una consecuencia, ¿verdad? Y eso también lo dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 6 de Romanos, en su versículo 23, dice de la siguiente manera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso quiere decir, si nosotros elegimos dar el fruto, dar esa santidad, proclamar esa santificación de, que el Señor Jesús nos dio, ¿verdad? Si decidimos eso, el fruto que tenemos o la recompensa que tenemos más bien es la vida eterna. Pero si elegimos el pecado, al final lo que vamos a tener es muerte, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante entender que nosotros tenemos que vivir conforme el Evangelio de Dios siendo hijos de Dios. Porque yo no puedo decir ser hijo de Dios, pero aún gobierna el viejo hombre dentro de mí. No puedo decir ser hijo de Dios si yo estoy viviendo conforme a la carne y no conforme al fruto, como lo dice acá, que es la santificación. Entonces comprendemos de lo que tú estabas hablando, de lo que Sergio estaba diciendo, que vivir conforme al Evangelio tenemos que también vivir en santidad. Tenemos que tener una vida apartada para el cumplimiento del propósito de Dios desde el principio cuando nos creó. Entonces, vivir según el Evangelio implica recordar y tener grabado en nuestra mente cada día que somos hijos de Dios, justificados por pura gracia, con todos los privilegios y responsabilidades que conllevan. ¿Por qué mencionamos privilegios y responsabilidades? Porque uno de los privilegios de vivir conforme al Evangelio, de ahora pertenecer y ser hijos de Dios, el privilegio más grande que se nos dio es que ahora vivimos gratuitamente la gracia. Recibimos la gracia, para nosotros fue gratis, pero para Dios le costó la vida de su Hijo. Entonces, alguien pagó por ese precio. Nosotros no lo pagamos y por eso Jesús tuvo que sufrir. Jesús no fue danzando hacia la cruz del Calvario. No, a él lo azotaron y le hicieron sufrir porque él pagó por las consecuencias. Y es muy importante recordar eso, recordar que nuestra vida ha sido comprada por Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir una vida en santidad para vivir conforme al Evangelio? ¿De qué manera nosotros nos podemos apoyar con recursos en la palabra? Yo creo que si nos ponemos a leer la Biblia entera, nos vamos a tardar un montón de tiempo y muchas veces no se nos queda. Pero en la Biblia hay consejos muy precisos, hay consejos tan prácticos que Dios nos ha establecido y nos revela cuando nosotros indagamos en su palabra, y es de los que hoy también queremos compartir con ustedes. Pero yo quiero que tú también nos ayudes a compartir de estos recursos y a los que nos están viendo, a los que nos estén escuchando, cómo podemos nosotros mantener una vida en santidad, que es lo que hemos comprendido, para vivir una vida conforme al Evangelio. Creo que nosotros como seres humanos no podemos vivir en santidad. Podemos hacerlo únicamente si tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Nosotros, ese es el pensamiento que tenemos y es tan erróneo porque pensamos que con nuestras fuerzas podemos ser santos, podemos ser aceptados por Dios, pero no es así. Cristo Jesús se entregó por nosotros cuando resucitó, cuando ya era la ascensión, les dejó dicho a sus discípulos que él se iba a ir, pero que iba a mandar un consolador, que iba a mandar a alguien que era mayor que él. Y ese es el Espíritu Santo. Y es el que habita en ti, el que habita en mí, y es el que nos ayuda a tomar las decisiones. Es el que nos ayuda a vivir conforme a lo que Cristo quiere. Si nosotros leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que
El Espíritu Santo es el que hace convencimiento de pecado. Y si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, si nosotros no tenemos ese regalo tan preciado que el Señor Jesús mandó para nosotros, entonces no voy a saber que estoy pecando, no voy a saber que estoy haciendo las cosas mal. Pero si yo tengo al Espíritu Santo, voy a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y por medio de escuchar la voz del Espíritu Santo voy a saber qué son las cosas malas que aún tengo en mi vida. Y son esas cosas malas que yo tengo que eliminar. Porque leamos lo que dice en Primera de Pedro 2:24. Dice de la siguiente manera: quien llevó el mismo, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Acá claramente la palabra de Dios dice que el que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero es Cristo Jesús. Entonces, yo no puedo expiar mis pecados, yo no me puedo justificar por mí mismo, pero hay alguien que sí pudo hacerlo y ese es Cristo Jesús. Y si tengo a Cristo Jesús, también tengo que guardar sus mandamientos, tal como Él lo dijo: el que me ama y ama a mi Padre, ese guardará mis mandamientos. Pero si nosotros no amamos al Señor, si nosotros no conocemos al Señor, mucho menos vamos a poder guardar sus mandamientos. Entonces, esos son los recursos que nosotros tenemos en estos momentos para hacer frente a esas adversidades en las que nos encontramos, en esas tentaciones que tenemos. El saber que si yo amo al Señor, tengo que guardar sus mandamientos. El saber que si yo quiero vivir conforme el Evangelio, conforme a la palabra de Dios, tengo que hacer caso a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos darnos cuenta, cómo las personas pueden darse cuenta que no están viviendo conforme al Evangelio? ¿De qué manera puedo realizar una tesis, sí, como un examen? ¿De qué forma pueden las personas, podemos analizar nuestra vida si estamos viviendo conforme al Evangelio o no lo estamos haciendo? ¿Cómo puedo examinar si estoy Claro. viviendo conforme al Evangelio? Creo que no hay otra manera de saber si estoy viviendo conforme al Evangelio que no es conocer el Evangelio. Yo solo puedo saber si yo estoy transgrediendo el Evangelio si he leído el Evangelio, si conozco el Evangelio. No puedo decir: no, yo vivo conforme al Evangelio y ni siquiera sé lo que es el Evangelio. Y creo que eso es uno de los principios que tenemos que tener muy presente, porque si nosotros queremos conocer a Jesús, queremos vivir conforme al Evangelio, tengo que también conocer los cuatro evangelios, la vivencia de Jesús, lo que dice Jesús, cuáles son esas cosas que a Jesús no le gustan. Y todo eso lo encontramos en los cuatro evangelios, que lo mencionamos al principio, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si nosotros conocemos eso, vamos a saber que si nosotros estamos viviendo conforme al Evangelio o no estamos viviendo conforme al Evangelio. Si nosotros, les voy a poner un ejemplo, si nosotros no perdonamos, si nosotros señalamos, si nosotros mentimos, si nosotros no hacemos cosas que le gustan a Dios, al final no estamos viviendo conforme al Evangelio, porque el Señor Jesús claramente en sus parábolas, en sus enseñanzas, nos dejó dicho las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y todo eso, todo, lo tenemos en el Evangelio. Entonces, no existe otra manera para saber si yo estoy viviendo conforme al Evangelio que no sea conocer el Evangelio. Hace una semana que estuvimos, o hace unos días estábamos hablando acerca de lo que eran, bueno, creo que el tema fue verdades, no, mentiras modernas versus verdades eternas, ¿verdad que sí? Muchas veces damos pensamientos humanos como una verdad y lo creemos como la verdad absoluta, pero no es así. Y recuerdo que en esa charla estuvimos compartiendo con las personas de que es muy importante tener conocimiento de la Biblia, porque es de esa manera en que nosotros vamos a desmentir lo que son mentiras modernas, que suenan bonitos, pero que no es nada bíblico, que no es algo que nuestro Dios aprueba, no es algo que la Biblia enseña, sino que son más que pensamientos de hombres. Y tú hace un momento mencionabas
que nosotros, para darnos cuenta o examinar si estamos viviendo conforme al Evangelio o no, es conociendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque de eso habla los 4 evangelios, de eso habla Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros empecemos de hoy, desde hoy en adelante, si no lo hemos hecho, a medirnos o a compararnos en Jesús. O pensar de la siguiente forma: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi situación? No sé si es correcto pensar de esa manera y si me encuentro en una situación y decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? Creo que sí, la palabra de Dios nos incita a tener la mente de Cristo. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, ya no pensamos carnalmente, ya no pensamos por nuestra propia voluntad, sino conforme a lo que Jesús quiere para nosotros. El día de ayer yo estaba compartiendo un tema en la iglesia y les preguntaba a los hermanos, ¿cuánto de lo que hiciste hoy, de las cosas que decidiste hoy, de las cosas que dijiste, que pensaste, cuánto de todo eso fue voluntad de Cristo Jesús? Y creo que es una muy buena pregunta para todos los que nos están escuchando, nos están viendo. ¿Cuánto de lo que pensaste, de lo que hiciste, de lo que accionaste el día de hoy, viene de Jesús? Y si nosotros cuestionamos, si nosotros nos preguntamos eso, al final vamos a tener una respuesta. Y esa respuesta determina cómo estás viviendo tú. Porque leamos lo que dice en Lucas 6:43, dice, no es, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, no se cosechan higos de los espigos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Esto quiere decir que si nosotros somos buenas personas, que si nosotros hemos hecho caso al Evangelio, vamos a dar frutos conforme al Evangelio. Si nosotros aún seguimos viviendo en la carne, si nosotros aún seguimos siendo malos, nuestros frutos también van a ser malos. Porque la palabra de Dios dice que no es posible que un buen árbol dé malos frutos, y no es posible que un mal árbol dé malos frutos, ¿verdad? Que un mal árbol dé malos frutos es como en lo natural. Ajá, sí. Pero, o sea, al final, Cristo Jesús nos dice que por los frutos los conocerán. Y son esos frutos que nosotros tenemos que darnos cuenta si son buenos o son malos. Si son malos, eso quiere decir que aún estoy viviendo en la carne. Y si son buenos, eso quiere decir que estoy viviendo en el Espíritu. Claro, y es que tiene sentido todo esto que tú nos acabas de comentar, porque la respuesta siempre la vamos a encontrar en la Biblia, siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios. Estos días he estado leyendo lo que es el libro de Proverbios, pues la Biblia dice, busca la sabiduría y rebúscala, dice, como a tesoros. Y esa frase me cautivó porque no solo dice búscala, sino dice rebúscala. O sea, que es algo que ya la encontraste o no la has encontrado, pero búscala y síguela buscando y nunca te des por vencido. Y leyendo eso estuve resumiendo, subrayando algunas partecitas de lo que dice el capítulo 4 del libro de Proverbios. Y es lo que dice el libro de Proverbios, dice, esto no lo voy a leer versículo por versículo porque yo lo subrayé de esta manera. Y escuchen lo que dice, estad atentos para que aprendáis cordura. Guarda mis mandamientos y vivirás. No te olvides, no la dejes, ámala, engrandécela y ella te engrandecerá. Retén el consejo, guárdalo. Yo de aquí leí casi todo, te digo, lo subrayé porque cuando leía me puse a pensar, estad atentos. Cuán importante es para nosotros como creyentes y como cristianos prestar atención a lo que la Biblia dice. Aquí nos dice el libro de sabiduría que si nosotros no estamos atentos, o sea que fácilmente podemos errar, fácilmente nos podemos equivocar, fácilmente podemos fallar, aún conociendo. Entonces es muy importante estar atentos, pero estar atentos ¿a qué? ¿A qué es al que la persona debe estar atento? Debemos estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Debemos de prestar atención a la palabra y guardar los mandamientos. Por eso en el versículo 24 dice que también debemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y si nosotros no conocemos esto,
¿cómo vamos a guardar nuestro corazón? Tú mencionabas hace un ratito que el árbol bueno va a producir buenos frutos y el árbol malo va a dar malos frutos. Y que por los frutos Dios nos va a conocer. Y lo que dice Proverbios es que guarda tu corazón porque de él mana la vida. 4:23. ¿De dónde mana la vida? Del corazón. Los frutos son los que nos van a nosotros a evidenciar si somos buenos árboles, por decirlo así, o malos árboles. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Es una buena pregunta. Por eso Cristo la Biblia nos enseña que debemos guardar nuestro corazón. Pero también hay otras cosas que debemos de aprender que no se deben hacer. Y no solo lo dice la Biblia, sino que también Jesús lo demostró cuando estuvo aquí en su caminar por la tierra, por el mundo. Y lo encontramos en Proverbios 6:16. Y dice, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma, dice. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso, que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Yo creo que acá tenemos nosotros una lista de 6 cosas que no debemos de hacer para vivir conforme al Evangelio. Y Jesús lo demostró. Jesús cuando estuvo acá dice, mira, el número 1 dice, los ojos altivos. ¿Y qué son los ojos altivos? Es cuando una persona es soberbio, es cuando una persona tiene una alta estima de sí mismo mucho más de lo que debería. Es cuando una persona ve a la otra persona y lo menosprecia, lo hace de menos, lo ve como por debajo de su hombro. O mucha gente dice, no me llegas ni a los talones. Hemos escuchado eso. Eso es una persona de ojos altivos. Entonces, nosotros no tenemos que ser eso. Y Jesús lo demostró. Jesús se sentaba a la mesa con quienes, con todo tipo de personas. Y creo que fue algo que también a él lo llevó a la condenación. Entonces, nosotros debemos de conocer la Biblia para poder vivir conforme al Evangelio. Debemos de conocer lo que dicen las Escrituras, tal como dijo Sergio hace un momento, para poder vivir conforme al Evangelio. Y si el Evangelio son las buenas nuevas, y si el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, debemos de conocer de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo caminó Él en la tierra? ¿Cómo se comportó Él en la tierra? ¿Qué hizo Él en la tierra? Ahora, en nuestro tiempo presente del día de hoy, Sergio, ¿cómo las personas pueden vivir conforme al Evangelio en una situación en la que se encuentren con una persona a quien hayan sorprendido haciendo algo malo, a quien hayan sorprendido en algo indebido o cometiendo algún delito? ¿Cómo una persona debe de comportarse para vivir y manifestar esa vida conforme al Evangelio? Bueno, primero vamos a ver qué haría un hombre que vive conforme a la carne, ¿verdad? Muy bien. Un hombre conforme a la carne va a señalar, va a juzgar, se va a reír, se va a burlar y todas esas cosas. Pero si nosotros queremos vivir conforme al Evangelio, lo que tenemos que hacer es lo que hizo Jesús. Y vayámonos a la historia de la mujer adúltera, ¿verdad? Que la encontraron en adulterio. Muchas personas se reunieron y la estaban arrastrando para apedrearla, pero se encontraron con Jesús y Jesús les dijo, si ustedes están libres de pecado, arrojen la piedra. El que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Y nos damos cuenta que nadie arrojó la piedra. Tiraron sus piedras y se fueron. Y Jesús, ¿qué hizo? Fue levantarle, darle una nueva esperanza, decirle que sus pecados han sido perdonados, mostrarle el camino del arrepentimiento. Creo que si nosotros queremos vivir conforme al Evangelio, esa debería de ser nuestra acción. Que cuando veamos a un hermano, a un amigo caer, no lo condenemos, no lo juzguemos, demostrémosle ese amor que Cristo Jesús manifestó también acá en la tierra. Porque muchas veces nosotros siendo cristianos decimos, señalamos a las personas, decimos, no, este está pecando de esta manera y no nos damos cuenta de las cosas que nosotros también estamos haciendo Claro. mal. Si señalamos, ya estamos haciendo una cosa mal.
pero Cristo Jesús lo que hizo fue levantar, darle una nueva esperanza y mostrarle el camino que es Él es la verdad y mostrarle el arrepentimiento de corazón, y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer si queremos vivir conforme Cristo Jesús. Creo que también la historia que tú mencionaste de la mujer adúltera, también Jesús nos deja otra enseñanza tan maravillosa para poder nosotros ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Y es que si analizamos la actitud de los hombres de aquel tiempo, uno tal vez querían probar a Jesús, pero otro, ellos estaban actuando conforme a la ley, porque la ley de aquel entonces condenaba a las personas a muerte y la manera en que ellos mataban era apedrearlos. Era la forma en que ellos mataban a las personas que habían sido sorprendidas en un acto, en un delito. Entonces la condena era muerte y los tenían que apedrear. Esa era la manera. Entonces ellos no estaban actuando fuera de la ley, si lo queremos ver de esa forma en aquel entonces. Pero entonces, ¿qué es lo que nos muestra Jesús a nosotros? Que tal vez la ley te dice que es así como se debe actuar, pero Cristo nos llama a que nosotros tengamos antes misericordia. También Jesucristo nos enseña que debemos de aprender a ser misericordiosos y a dar misericordia antes de aplicar justicia, porque el único que en sí tiene en su poder aplicar justicia y no lo hizo era Jesús, porque era Dios mismo y aún así no lo hizo. Él que hizo fue entregar misericordia, fue darle misericordia. Entonces, yo creo que también nosotros, si nos encontramos en alguna circunstancia, en alguna situación así, y tal vez tú encuentras a alguien o te encuentras con alguien que hizo algo que no se debe, pues no lo acuses, no lo condenes todavía. Háblale y dile que lo que está haciendo no está bien, está mal, ¿verdad? Que lo que está haciendo no se debe. Y muéstrale el camino, muéstrale la verdad que en Cristo Jesús hay perdón. Y es que muchas personas, fíjate que no pueden salir de ese ciclo en el que se encuentran porque ellos creen que ya no hay esperanza para ellos. Mucha gente cree que ya no hay perdón para ellos. Dicen, no, pero es que de todas formas yo ya no tengo solución, entonces no me queda de otra que de plano seguir en esto y morir en esto porque yo ya estoy condenado a esto. Y eso es mentira. Entonces, nosotros debemos de comportarnos de una manera que sea conforme al Evangelio y es como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Creo que, así como tú lo acabas de mencionar, hay muchas personas que dicen que ya no hay esperanza para ellos, ya no hay salida del problema, del pecado en el que están. Pero leamos lo que dice en Joel 2:12, dice de la siguiente manera: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que le duele el castigo. Acá el Señor nos invita a arrepentirnos de todo corazón, a arrepentirnos tan genuinamente a Él, porque Él es amor. Dice que es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Si nosotros le pedimos misericordia al Señor, Él nos lo va a dar. Su amor es tan infinito que por eso mandó a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros delitos, porque no hay quien puede pagar todo eso, sino alguien que fue puro, que fue santo en esta tierra. Y por esa razón nosotros tenemos que saber que existe alguien que pagó por todos tus pecados, por todos mis pecados, y ese es Cristo Jesús. Y solo de esa manera podemos nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como lo dice Hebreos 4:16. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, entonces si nosotros hacemos eso, vamos a ver que el Señor siempre nos ha amado, que el Señor siempre ha querido que nosotros estemos ahí cerca de Él, que estemos ahí en la presencia de Él, que estemos viviendo conforme al Evangelio, porque Él siempre nos llama, Él siempre quiere que nosotros nos convirtamos de todo corazón a Él, para que Él sea quien nos muestre ese camino de salvación, y así de esa manera nosotros saber que
hemos sido justificados, que no hay delito, que no hay condenación tan grande que nos pueda alejar completamente de Dios. Si nosotros pensamos eso, si nosotros que somos humanos pensamos eso, lo que tenemos que recordar es que alguien que es Cristo Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros y por cada pecado que cometimos. Y seguimos hablando acerca de cómo vivir conforme al Evangelio, ¿verdad que sí? Y bueno, pusimos un ejemplo de cómo deberíamos de actuar o deberíamos de comportarnos si encontramos a una persona cometiendo algo indebido o cometiendo algún delito. Ahora, ¿cómo debemos de comportarnos también? Creo que vivir conforme al Evangelio es meditar en nuestras acciones, es meditar en nuestro comportamiento, meditar en la manera en que le hablamos a las personas sin importar quiénes son, sin importar quiénes sean, pero creo que especialmente con las personas que no han conocido del Evangelio, con las personas que no han recibido a Jesús como su único Señor y Salvador. Y una de la manera en que nosotros también debemos de comportarnos y expresarnos con esas personas o con todo tipo de personas, también lo encontramos en Colosenses. Viene a mi mente mientras tú hablabas lo que dice Colosenses 4:6, o bueno, leamos desde el 5 y el 6. En Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. También la Biblia nos exhorta, nos enseña este versículo que nuestras palabras deben de ser sazonadas con Sí, sal. O sea que tenemos que tener palabras agraciadas para las personas. Muchas veces nosotros somos como que muy, ayúdame a encontrar esa palabra, muy toscos, muy, ¿qué? muy duros, por así decirlo. Ajá, para expresarnos a una persona, o les decimos a alguien, es que vos sos un necio, no entendés. Usamos palabras fuertes. Y la Biblia dice que sea vuestras palabras con gracia, o sea, de manera agradable. Entonces, ¿cómo presentar a Jesús? ¿Cómo hablarles a las personas y manifestar que nosotros sí hemos recibido a Jesús, que nosotros ya tenemos una nueva identidad? Es también cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera de expresar. Muchas veces vemos la vida de otras personas o muchas veces conocemos a alguien y lo primero que empezamos a resaltar de ellos son las malas cosas que vemos en ellos, son las cualidades negativas que encontramos en esa persona. Y esa es una actitud que debería de cambiar en nosotros. Ya no deberíamos de fijarnos solo en eso y empezar a resaltar esas cosas, sino empezar ahora a ver cuáles son sus virtudes o lo que esa persona podría llegar a ser. Quizás en vez de decir, no, es que esa persona está, un ejemplo, por así decirlo, es que esa persona ya lleva mucho tiempo tomando, ese nunca se va a levantar de ahí. Su destino es la muerte, cirrosis, fijos va a morir en eso. En vez de decir eso, ¿por qué no cambiamos nuestra manera de decir de que ese hombre puede tener esperanza si llega a conocer a Jesús? Esa persona puede cambiar si llega a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y empezar a hablar cosas positivas, palabras positivas en vez de palabras nuevas. Y sabes que viene a mi mente mientras te hablaba eso, cuando hablábamos hace unos momentos de qué es el Evangelio, ¿verdad que sí? Que el Evangelio son las buenas nuevas. Entonces, si el Evangelio son las buenas nuevas, creo que nosotros también, para vivir conforme al Evangelio, debemos de proponernos hablar cosas buenas, porque el Evangelio son las buenas nuevas. Entonces debemos de proponernos hablar cosas buenas, hablar cosas de bendición, ser un canal de bendición para las personas y dejar de hablar cosas que no edifican, porque el Evangelio es anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Pues Cristo Jesús, que en Él no hay condenación. Mira, te cuento, precisamente hoy en la mañana me encontré a un amigo con el que siempre tuvimos, crecimos una parte de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, y, y salió en tema una persona al que ambos conocíamos, y mientras hablaba eso en mi mente, que también, pero había tocado fondo en cuanto al vicio, el alcohol creo que lo había aprisionado, y había tocado fondo, pero yo dejé de verlo hace mucho, mucho tiempo. Recuerdo que este amigo me decía, fíjate que él ahora es mi patrón, me dice. Y yo me quedé sorprendido. Le dije, ¿cómo? Sí, me dijo. Él ahora es mi patrón, me dijo. Él ahora ya tiene su empresa, ya tiene trabajadores, tiene creo que más de 20 trabajadores ya a su cargo, y ya no toma, dijo. Ya no toma, y ahora la está haciendo, dijo.
Pero ¿quién se iba a imaginar eso de esa persona? ¿Quién se iba a imaginar? Pero yo creo que la persona que sí visualizó eso fue la mamá, decía este mi amigo. Creo que fue la mamá que nunca se dio por vencido. Yo creo que nosotros debemos de ser personas como esa mamá. Creo que nosotros deberíamos ser madre muchas veces en nuestra manera de ser y en nuestra manera de pensar para con todas las personas. Porque vino a mi mente, creo que el amor más genuino que podemos recibir humanamente es el de una madre por su hijo. Yo creo que es el amor más sincero que puedes recibir en la vida. Y el de mi esposa, porque si no se va a enojar. Pero creo que el amor más genuino es el de una madre por sus hijos. Porque una madre no pierde la fe en sus hijos. Una madre cree en sus hijos. Y no, es que yo sé que mi hijo se va a levantar. Creo que me puse a pensar, creo que nosotros también deberíamos tener como que esa actitud o ese amor de madre para con todos. Y en vez de condenarlos, tener esperanza de que algo puede suceder, algo puede mejorar. Y esto viene porque seguimos desarrollando el tema de cómo vivir conforme al Evangelio. Ya hablamos de mostrar misericordia, de no juzgar, ¿verdad? El ejemplo que Jesús hizo con la mujer adúltera, no la condenó, sino que la invitó a que se arrepintiera y ella se arrepintió, abandonó sus pecados y fue una de las que siguió a Jesús. Dios nos muestra misericordia en esa actitud. Ahorita también vemos en Colosenses que nuestras palabras tienen que ser siempre con gracia, sazonadas con sal, para responder de forma agradable y amorosa a las personas. Ahora, ¿de qué otra manera podemos nosotros vivir conforme al Evangelio? Creo que si nosotros tenemos esta actitud de ser sirvientes en la iglesia, si tenemos la actitud de ser hijos de Dios, tenemos ese carácter de Dios, tenemos que preocuparnos, digo preocuparnos porque muchas veces no lo hacemos, de conocer más de Dios, de estar en su presencia. Creo que si nosotros vivimos conforme al Evangelio, tenemos que saber que el Señor Jesús siempre fue a orar a solas con su Padre. Siempre se alejaba, iba a las montañas, iba a los lugares altos y oraba. Y creo que esa es una actitud, eso debería ser una costumbre en nosotros para vivir conforme al Evangelio. Conocer más de Dios, entrarnos a su presencia, orarle, ayunar, creo que eso debería ser muy importante para nosotros, porque vamos a leer lo que dice en Mateo 7:21. Dice de esta manera, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas son palabras fuertes de Jesús. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, tendríamos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Tendríamos que conocer qué es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en su presencia, se encuentra en ayuno, en oración. Ahí puedes encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Pero si nosotros no nos dedicamos a orar, si nosotros no nos tomamos tiempo para buscar a Dios en intimidad, no tomamos tiempo para leer su palabra, nos vamos a convertir como en aquellas personas que dice Cristo Jesús acá, que le dicen Señor, Señor, pero no entran al reino de los cielos. En el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Dice acá la palabra de Dios que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, que profetizaron, pero que eso no basta. Que Dios te use, que Dios me use, no significa que Dios me conoce. No significa que yo conozca a Dios. Y creo que si quiero vivir conforme al Evangelio, tengo que conocer a Dios y tengo que darme a conocer a Dios. Porque si no, va a llegar esto y no es lo que queremos para nuestra vida, no es lo que nosotros queremos para ustedes, no es lo que Jesús quiere para ustedes. Por eso nos advierte,
que no solo sirviendo, que no solo estando dentro de la iglesia, que no solo cantando cuando estamos en tiempo de alabanza, adorando cuando estamos en tiempo de adoración, orando cuando estamos en tiempo de adoración dentro de una iglesia, sino que vivir conociendo más de Dios, vivir conociendo más de su presencia, de su palabra y entrarnos en oración. Esa es otra de las formas que nosotros tenemos que hacer para vivir conforme al Evangelio. Y si nosotros hacemos eso, tengamos por seguro que Dios nos empezará a conocer y nosotros más a Él también. Y es que cuando hablamos del Evangelio, como lo decíamos, hablamos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Hablamos de lo que es. Y mira que aquí dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, dice, Señor, Señor, donde hasta el 21 dice, que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, yo creo que acá también podemos entender de la siguiente forma de que Jesús vino con un propósito y es que todos entremos y heredemos el reino de los cielos. El propósito de las buenas nuevas que Jesús trajo a la humanidad es que todos seamos salvos. Por eso Él vino para convencernos de arrepentimiento, para que nosotros nos apartáramos de nuestros malos caminos y tengamos esa vida eterna. No todos entrarán en el reino de los cielos, dice. Y es que, mira, yo quiero leer esto, tengo algo acá y quiero compartirlo porque creo que esto nos puede ayudar, nos puede bendecir, enriquecer también nuestro conocimiento. Dice, no se trata meramente de la vida después de la muerte, como en otros lugares, el reino celestial de Dios, porque el contexto es el juicio final, dice, sobre los malvados. En la parábola de los talentos, Cristo dice que el amo dijo a los siervos fieles, bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, creo que también claramente la invitación a nuestras vidas para vivir conforme al Evangelio tiene que ver con la fidelidad. Tiene que ver con que nosotros seamos fieles. ¿Pero fieles a quién? ¿Fieles a tu novia? Sí. Será, dice Sergio. Fieles. Sí, yo sé, yo sé. Aquí estamos bromeando, ¿no? También bromeamos. Y fieles a lo que la palabra nos demanda, fieles a lo que Dios dice en su palabra, fieles a lo que Cristo ya nos enseñó y quiere que nosotros hagamos. El propósito del Evangelio es entrar en el gozo de nuestro Señor. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, dice. Porque el propósito es realmente ser fieles. O sea, Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra, vivamos conforme a su palabra y tiene sentido. Nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor para poder vivir una vida conforme al Evangelio. Porque no tendría una vida conforme al Evangelio, como tú mencionaste hace un rato y estuvo perfecto esa frase que dijiste. ¿Cómo voy a vivir conforme al Evangelio si no conozco del Evangelio? Es muy importante que nosotros conozcamos qué es el Evangelio, qué significa, qué representa, cuál es lo que esa palabra significa y nosotros poder vivir con base en esa palabra. Si nosotros no conocemos eso, yo creo que también estamos perdidos. Podemos ser como de estos y adorar, ir a la iglesia, cantar, Señor, te alabo, te canto, te exalto, y danzar, hacer ruido, hacer bulla, pero no conocemos lo que es el Evangelio. No sabemos de qué se trata. Entonces, al final, no podríamos entrar también en el gozo de nuestro Señor. Y bueno, nuestra intención esta noche es que todos vayamos despertando nuestra curiosidad acerca de las cosas eternas, que vayamos despertando también nuestro interés, nuestro deseo de ir aprendiendo más acerca de la palabra de nuestro Dios, de ir aprendiendo más acerca de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esa bendición y esa dicha de tener cuatro libros, imagínate, cuatro escritores, cuatro autores que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí podemos encontrar acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es real, Él estuvo aquí en la tierra, Él hizo milagros maravillosos. Meditemos cómo Él hizo los milagros, cómo Él se comportaba entre las personas. Viene a mi mente que también Jesús no hacía excepción de personas. Nosotros muchas veces señalamos a las personas o los tildamos por X, Y, Z, pero Jesús no. Leí una frase donde dice que el Evangelio no solo es A, B y C,
sino que el Evangelio es de la A a la Z. No le voy a hacer publicidad al Alex Zurdo, no me paga, sin embargo, tiene mucha música buena. Es broma, es que me acordé de él cuando dije de la A a la Z, porque me estaba refiriendo al abecedario. Pero el Evangelio creo que tiene que ver con todo. Y Jesús lo vino a demostrar. Jesús se sentó a la mesa con publicanos, Jesús se sentó con todo tipo de personas, Él habló con todo tipo de personas. Imagínate que una de las mujeres fieles que fue seguidor de Jesús, entre ellos estaba María, la mujer adúltera al que Él perdonó, pero ella sí se arrepintió. Creo que nosotros también tenemos que empezar tenemos que aprender a ver como ve Dios. Tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales, no con nuestros ojos literales. Porque muchas veces, como mencionaba hace un momento, tal vez conocimos a una persona con un estilo de vida malo y ahora ha cambiado, pero nosotros seguimos viéndolo como esa persona que vivía en aquel entonces y no creemos que es una nueva persona. Creemos que solo nosotros fuimos transformados, pero no que esa otra persona sí ha sido transformado. Y eso no es vivir conforme al Evangelio. Vivir conforme al Evangelio es también como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Si conocimos a alguien en alguna etapa de su vida haciendo cosas que no se deben separado de Dios, pero ahora viene a los pies de Cristo, debemos de olvidar lo que Él había hecho. Nunca más juzgarlo, nunca más llamarlo por eso, tal y como Dios nos conoce. Hay una canción que me gusta mucho porque Él dice, Dios conoce mis pecados y mis errores, pero Él me llama por mi nombre. Cuando escuché esa frase dije, wow, tal cual es. Dios conoce mis errores. Yo soy pecador. Yo he cometido muchos errores. Yo he cometido muchas atrocidades. He violado la ley del Señor. He ofendido a Dios Todopoderoso. Me he arrepentido. También le pido perdón al Señor. Yo he pecado. Pero creo que el perdón también nos transforma. Como todos hemos pecado. Pero muchas veces creemos que no, yo pequé, Dios me perdonó, Dios me transformó, sí, pero a Él no lo han transformado. A Él no lo han perdonado. Entonces Él sigue siendo aquel pecador. Y no debemos de ver de esa manera, sino que para vivir conforme al Evangelio tenemos que tener la actitud como lo tuvo y como lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así es, creo que nosotros no tenemos que juzgar, no tenemos que señalar tal como tú lo dijiste. En Mateo 7:1 dice de la siguiente manera, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís os será medido. Claramente el Señor Jesús nos dice que no tenemos que juzgar. No está en nuestro posicionamiento el juzgar a los demás. Si nosotros juzgamos a los demás, la palabra de Dios dice que con el juicio con que juzgamos, seremos juzgados. Y con la medida que medimos, seremos medidos. Entonces, tengamos muy presente todo esto, todo lo que les estamos diciendo es parte del Evangelio, es eh, cómo vivir conforme al Evangelio. Y lo que yo les quiero decir es que elijamos el Evangelio, elijamos vivir conforme al Evangelio. Esto es muy complicado, esto es muy retador al principio, pero que vamos a darnos cuenta que si nosotros tomamos la vida del Evangelio, queremos vivir conforme al Evangelio, nuestra vida va a ir mejor. En Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es más fácil ir al otro camino, al camino ancho, pero su fin es de perdición, dice la palabra de Dios. Y muchos son los que entran por ella. No seamos de esos muchos, elijamos la puerta estrecha que es vivir conforme al Evangelio para que nosotros también en esos días, en el día final, digamos, Señor, aquí estoy. Y el Señor te llame por tu nombre y habites en el cielo juntamente con Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Imagínate que te diga, buen hecho, siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que esas palabras son las que todos quisiéramos escuchar, ¿verdad? Que sí, escuchar algún día que Dios diga,
buen hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ahora entra en el gozo de tu Señor. Y bueno, Sergio mencionaba que es muy fácil entrar por la puerta, o sea, ir por el camino ancho, es más difícil ir por el camino angosto. Pero escucha lo que dice Proverbios 2:21, dice, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Los que eligen la puerta estrecha son los que permanecerán en ella, dice. Ahora los que eligen el camino ancho, los que van los que son llevados por las corrientes de lo natural, de la temporada, del mundo, de lo que hoy nos rodea, dice el versículo 22, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán desarraigados de ella. No lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. No lo decimos porque nosotros nos creamos santos, porque muchas personas dicen, ay, ¿qué? ¿Y vos que te crees muy santo? No, no nos creemos santos. Nosotros venimos a compartirles lo que dice la palabra de Dios. Nosotros venimos a compartir con ustedes lo que Dios habla a nuestros corazones, lo que Dios nos ha permitido conocer, pues nosotros queremos también servir con el propósito del que fuimos creados. Dios nos creó con un propósito, el propósito es servirle. Yo lo creo de esa manera, que desde que Él me compró con su sangre, ahora ya no soy dueño de mi vida, ahora yo soy dueño de Él. Entonces Él decide por mí, Él decide qué quiere hacer con mi vida porque le pertenece. Mi vida está en sus manos. Y cuando yo entiendo y comprendo que soy su hijo, tengo también obligaciones. Sé que he recibido muchos privilegios, pero también tengo responsabilidades. Y Él ha puesto en mi corazón su palabra, también ha escrito en mi corazón la eternidad, que lo dice la Biblia. Y por eso nosotros hacemos esto, queridos amigos, porque queremos compartir con ustedes y ser un canal de bendición. Si el Evangelio es anunciar, si el Evangelio son las buenas nuevas y es anunciar las buenas nuevas, pues nosotros queremos también formar parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que creo es a lo que todos hemos sido llamados, a poder anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por conectarse con nosotros, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Vamos a ver, hoy nadie nos dejó comentarios. Bueno, están un poco, o sí. Hay uno dice Kevin Hernández. Dios te bendiga, Kevin. Amén. Qué bueno. Gracias por comentar. Gracias porque, bueno, eso nos hace entender que sí hay alguien recibiendo la palabra. Y qué bueno. Gracias porque nos motivan también a nosotros a seguir haciendo esto, nos motivan a seguir compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios. Estamos convencidos de que nosotros somos hijos de Dios. No importa lo que diga la sociedad, no importa que nos llamen retrógradas, que nos llamen locos, que nos llamen ignorantes por creer en algo que no vemos, pero nosotros creemos por fe en nuestro Señor Jesucristo y esperamos verle un día cara a cara. Así es de que, bueno, muchas gracias también. Estaba transmitiendo también en TikTok a los que nos estaban viendo aquí en directo. Dios los bendiga, muchas gracias por conectarse con nosotros. Anderson dice, Dios te bendiga. Gracias, amigo. Anderson dice, saludos, amigo Luis, bendiciones, mi bro. Gracias, Anderson. Buenísima onda, como decimos aquí en Guatemala, en Chapinlandia. Amén. Y bueno, creo que es Anderson de Parashtut, creo yo, sí. Y bueno, muchísimas gracias entonces por conectarse con nosotros. Esperamos que se unan con nosotros la próxima semana, ¿verdad? La próxima semana, una vez más, va a estar con nosotros Gabriel. Gabriel ya se nos ausentó un buen rato, pero yo creo que ahora lo vamos a ocupar siempre. También Gabriel está ansioso. Sí, sí, dice Anderson es de Parashtut. Buenísimo. Dios te bendiga, Anderson, que estés bien. Saludos a la familia, a la esposa y bueno, a todos. Entonces, amigos, ya saben que la próxima semana también nos va a acompañar Gabriel, va a estar con nosotros y bueno, si nos está viendo, creo que hace rato se estaba, tal vez fue a hacer algo urgente, algo que solo uno puede hacer. Bueno, te saludamos desde acá y muchas gracias. Que Dios los bendiga. De verdad, con todo nuestro corazón nos apreciamos y deseamos que el amor de Dios también gobierne sus corazones y que el Señor les dé esa respuesta de sus oraciones y que ustedes puedan conocer a Jesús de una manera mucho más hermosa que la que ya conocen de Él, porque siempre hay algo que aprender de Él. Nos vemos y hasta la próxima. Así es, que pasen una buena y feliz noche, un descanso reparador y nos vemos la próxima semana.